Hola estimados amigos y hermanos. En esta oportunidad vamos a reflexionar acerca de una pregunta que se hizo el salmista David hace miles de años. Él preguntaba de la siguiente manera: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y esta pregunta que él se hacía es una pregunta que se hace hoy en día a la sociedad entera. ¿A quiénes aprueba Dios? ¿Quiénes son los que están beneficiados con el hecho de tener a un Dios que está complacido de ellos en su forma de creer, de actuar y de hacer? ¿Quién? Esa es la pregunta que se hace el salmista David. ¿Quién es el aprobado? ¿Quién es aquel que tiene acceso a la presencia de Dios y está, después de ser evaluado, haber pasado la tarea? Como quien dice, prueba superada. Pero para no dejarnos la duda, él mismo sigue diciendo en el Salmo capítulo 15, versículo 1 en adelante, en el versículo 2 exactamente dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni admite reprocho alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien dio su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Aquí mismo el salmista David da la respuesta. Dice: el que anda en integridad. Esto es bien importante de entenderlo. Dice de que la palabra integridad se refiere a un todo. Algo íntegro es algo que está completo, por decirlo así. No es algo que está parcialmente, sino que es algo lleno, completo. Y cuando la Biblia dice el que anda en integridad, se refiere a una persona que no es cambiante conforme a las circunstancias, sino que se mantiene firme, en sus creencias y también en su forma de ser y de actuar. Una persona que no importa si es de día, es de noche, es fin de semana, en tiempos de escasez o en tiempos de abundancia, en situaciones bonancibles o bajo tormenta, es una persona que se mantiene fiel a sus principios. ¿Y cuán falta nos hace eso hoy en día? Dice de que muchas personas nos llamamos religiosos, hijos de Dios, cristianos, pero a la hora de ver un provecho personal, esas cosas a veces no nos importan. Como quien dice, aprovechar el momento. Y allí donde falla la integridad. La integridad parte del hecho de que vamos a ser cristianos todo el tiempo. Aun cuando esto, según el versículo que acabamos de leer, aun cuando esto vaya en deprimimiento nuestro. Por ejemplo, imagínense ustedes de que todo el mundo está robando y lo invitan a usted. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Por integridad usted dice no. Pero alguien le puede decir: mira, pero todo el mundo lo hace. Bueno, hasta te consideran tonto si no lo harías. Pero la integridad nos manda a decir no, no y sencillamente no en cualquier circunstancia, ya sea que lo vean a uno o que no lo vean. Hoy otra cosa bien importante dice: y hace justicia. Dice el versículo: el que anda en integridad y hace justicia, es decir, aquel que mantiene sus creencias bien cimentadas, que no fluctúa conforme la moda o conforme las circunstancias, si le son bonancibles o no. No, es alguien que se mantiene firme en lo que cree. Y luego dice: y hace justicia. Es decir, que esa creencia que tiene en Dios, en su palabra, en el Evangelio, etcétera, lo traduce en buenas acciones, en buenas obras, algo que demuestre pues que su pensamiento está ligado a sus acciones. Lo traduce, lo transforma, lo hace visible. El pensamiento de él en Dios lo hace visible a través de sus buenas obras, a través de su accionar. Y ahí es donde funcionan las cosas. Porque a veces el discurso es uno y las acciones son otras. No, así no funciona. Según el versículo dice:
¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Dice, el que anda en integridad y el que hace justicia. Así de sencillo. Así de sencillo. Dice, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo. Quedémonos ahí. Qué importante es este versículo. Dice, ni hace mal a su prójimo. Esto significa que, según la Biblia, porque estamos leyendo el Salmo capítulo 15, según la Biblia, el que Dios aprueba, el que va a morar en su santo monte, el que habitará en su tabernáculo, el que estará aprobado por Dios, es aquel que ni hace mal a su prójimo. Dice de que esto es bien importante que lo entendamos, porque la mayoría de las personas que profesamos nuestra creencia en Dios, hacemos muchas cosas para agradar a Dios. Por ejemplo, cantar, orar, estudiar la palabra de Dios, ir a evangelizar, hablar de Cristo, hacer muchas cosas. Pero este versículo habla de algo bien importante que lo pone como requisito indispensable y fundamental. Y dice, ni hace mal a su prójimo. Qué importante es eso, y qué importante es para Dios esto. Él lo dice. La persona que va a estar morando con Él por la eternidad es una persona que no le hace mal a su prójimo. Y aquí creo que debemos de analizar bien nuestra situación espiritual delante de Dios. Cada día que nosotros vivimos, hacemos bien o hacemos mal. Y cuando habla del prójimo se refiere a todo, nuestra familia más cercana, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares, primos, tíos, etcétera, así como también nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, las personas que encontramos en la calle, etcétera. Este día que yo he vivido y al fin me voy a acostar a mi cama a descansar después de un día de labor, etcétera, ¿puedo yo sentirme confiado que según el versículo estoy aprobado por Dios de no haberle hecho ningún mal a mi prójimo? ¿O habrá alguna situación por allí que me diga, quizás actué mal, no debí de haber dicho eso, quizás me excedí mucho en lo que dije o en lo que dejé hacer? Debemos de analizar esto. Eso es lo que Dios manda. Dice, Él, el que hace estas cosas, estará morando con el Señor. Señor les bendiga.